Hola a todos y todas, soy David y hoy os enseñaré a jugar a Hypatia. Hypatia es un juego de cartas diseñado por César Gómez e ilustrado por Jordi Bayarri de la editorial 2 de 10 Juegos, que nos habla de una de las mentes más brillantes de la antigüedad, la filósofa y científica Hipatia de Alejandría, quien tuvo un trágico final a manos del fanatismo y de las ansias de poder desmesuradas de sus enemigos. En el juego seremos sus ayudantes e intentaremos conseguir el mayor número de puntos para que nos designen el digno sucesor o sucesora de la científica. Se trata de un juego estratégico en el que todos los participantes deberán tomar buena nota de las acciones que van desarrollándose durante el juego, así como también desarrollar sus habilidades memorísticas y de cálculo de probabilidades. El juego se compone de un mazo de cartas de valor 0 a 3 repartidas en 4 palos distintos, que hacen referencia a aspectos relevantes de la vida de Hipatia. Verde para el Consejo de Orestes, que simboliza el uso social del conocimiento. Rojo para la Escuela de Alejandría, la enseñanza. Azul para el estudio astronómico, la investigación. Y amarillo para el estudio de los antiguos filósofos, la profundización del conocimiento. También encontramos una carta de jugadora inicial, 4 marcadores de favor de Hipatia, uno por cada palo, fichas de ira con valores de 0 a 2, una carta de Cirilo con información sobre la cantidad de puntos de ira en juego según el número de jugadores, y fichas moradas de un punto extra. La partida se compone de 2 fases distintas. Cada fase dura hasta que ya no queden cartas en las manos de los jugadores y jugadoras, o hasta que se agoten las fichas de ira disponibles durante esa fase. Para comenzar, damos la carta de jugadora inicial a la persona que más recientemente haya recibido clases de una docente. Después, cogemos sin mirar tantas fichas de ira como indique la carta de Cirilo, según cuántas personas estemos jugando. Si somos 3, jugaremos con 12 fichas la primera ronda y 12 fichas la segunda. El resto de fichas se apartan sin mirar dentro de la caja. Por último, dejamos al alcance las fichas de puntos extra y los marcadores de favor de Hipatia y repartimos a cada participante 8, 7 o 6 cartas, dependiendo si somos 2, 3 o 4 personas. Finalmente, dejamos las cartas que sobren formando un mazo boca abajo al alcance de todo el grupo. Una vez que la partida esté montada, cada participante mira su mano y escoge una carta, la cual colocará boca abajo frente a él. Cuando todo el mundo ha elegido una carta, resolvemos las cartas una a una, empezando por la persona que tiene la carta de jugadora inicial. Si la carta presenta 1 o 2 fichas de ira en la parte superior, la persona que jugó la carta coge esas fichas al azar de la reserva de fichas de la carta de Cirilo. Si no quedan fichas, coge las fichas que le falten de las apartadas en la caja. Después, resolvemos el efecto de la carta. Si la carta es verde, puedes intercambiar una carta tuya jugada anteriormente por otra carta jugada por otra persona. Si la carta entregada tiene menos símbolos de ira que la que das, también debes coger fichas de ira de esa persona de acuerdo con la diferencia. Si ocurre al contrario, no puedes de este modo entregar tus propias fichas a otra persona. En cualquier caso, la carta que acabas de intercambiar no se activa. Si la carta es roja, elige a otra persona para que coja al azar una de tus fichas de ira. Si no tienes fichas de ira, no sucede nada. Si la carta es amarilla, coge una ficha morada de un punto extra que debes decidir inmediatamente a qué palo queda asignada. Además de contar como un punto extra para ese palo, también impide que si solo te queda una carta de dicho palo, ésta pueda ser descartada o intercambiada. No puedes decidir asignar una ficha a un palo del cual todavía no tienes cartas. Si la carta es azul, entonces podrás descartarte de una carta que hayas jugado antes. Aunque la carta descartada muestre fichas de ira, no puedes de esta forma descartarte de ninguna de tus fichas de ira. Después, roba una carta del mazo y la añades a tu mano. Y luego, juegas una nueva carta de las que hay en tu mano, activando sus poderes normalmente y cogiendo fichas de ira si así lo indica la nueva carta jugada. No siempre podremos ejecutar el poder de todas las cartas. Mientras que las de valor 0 y 3 siempre pueden usarse de forma normal, las cartas de valor 1 y 2 solo ejecutarán su poder
si en el momento de jugarlas no somos la persona con la mayoría de puntos de ese palo. El total de puntos de un palo es igual a la suma del valor de todas las cartas jugadas de dicho palo anteriormente, más los marcadores morados que estén asignados. Esto se indica con un símbolo de 1 en números romanos tachado escrito en la carta. Cuando todo el mundo ha jugado su carta, pasamos las cartas que tenemos en la mano al jugador o jugadora de la izquierda y recibimos las de la persona de la derecha. Y volvemos a elegir una carta nuevamente, repitiendo el proceso. Si en este momento ya no quedan fichas de ira en la reserva o ya no hay cartas que pasar, la primera fase del juego finaliza y nos preparamos para la segunda. Antes de jugar la segunda fase, que será idéntica a la primera, rellenamos la reserva de fichas de ira conforme indique la carta de Cirilo y repartimos de nuevo 8, 7 o 6 cartas dependiendo de si somos 2, 3 o 4 personas jugando. Las cartas jugadas en la primera fase permanecen en juego y la persona que tenga el mayor número de puntos de un palo concreto coge el marcador de favor de Hipatia de dicho palo. En caso de empate, nadie recibe el marcador. Este marcador permitirá a quien lo posee ejecutar el poder de la carta en caso de empate en mayoría de puntos de un palo. Ignorad el número de puntos impreso en el marcador durante esta fase. Después, jugamos de la misma manera que durante la primera fase, pasando esta vez las cartas al jugador o jugadora de la derecha y recibiendo las cartas de la persona de la izquierda. Cuando se acaben las fichas de ira o las cartas de la mano de todo el mundo, el juego finaliza y procedemos a repartir puntos. Primero, cada participante comprueba cuántos puntos tiene de cada palo, sumando el valor de sus cartas y de las fichas moradas asignadas a cada palo. Comprobamos quién tiene más puntos de cada uno de los palos. Quien más puntos tenga del palo rojo se lleva el marcador de favor de Hipatia rojo. Quien más tenga del palo azul, el marcador azul, etc. En caso de empate, el jugador o jugadora que ya tuviese el marcador en ese momento se queda con el marcador. Si nadie de los empatados tenía el marcador, nadie se lleva el marcador. Después, cada persona da la vuelta a sus fichas de ira y suma los puntos de ira impresos en ellas. Estos son puntos negativos. Sin embargo, puede quitarse tantos puntos negativos como iconos de fichas de ira haya en las cartas del mismo color que las fichas de favor de Hipatia que tenga en ese momento. Tras esto, y en caso de que juguemos 3 o 4 personas, la persona o personas en caso de empate que tengan más puntos de ira son eliminadas de la partida inmediatamente. Entre las personas supervivientes repartimos de nuevo los marcadores cuadrados de favor de Hipatia de la misma forma que antes y contamos los puntos finales. Por cada jugador o jugadora, si este o esta tienen un marcador cuadrado de favor de Hipatia, descarta todas las cartas del mismo color que el marcador. El marcador otorga los puntos impresos en él, que pueden ser 5, 6, 7 u 8. Después, cada carta de los demás palos dan un punto cada una, independientemente del valor de la carta. Suma estos puntos a los puntos del marcador de favor y suma también un punto por cada ficha morada de punto extra que tengas. Por último, resta los puntos de ira que todavía conservas. La persona que más puntos tenga gana la partida. En caso de empate, quien tenga más puntos de ira entre las empatadas será la ganadora. Aunque pueda parecer un juego extremadamente complejo, Hipatia realmente es un juego con grandes cantidades de pensamiento estratégico, no demasiadas normas y que puede jugarse en unos 20-30 minutos. Las personas que juegan al juego deben enfrentarse al análisis de realidades, la toma de decisiones y el desarrollo de capacidades memorísticas y de cálculo de probabilidades, lo que les preparará para enfrentarse a la resolución de problemas. Además, la temática nos permite introducir temas relacionados con la historia, así como el conocimiento, su obtención, su desarrollo y difusión. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente. Saludos.